Muy buenas tardes a todas y todos. Le voy a pedir primeramente, Escuchamos con atención. le voy a pedir que silencien sus Sabe, profe. micrófonos. Primeramente que todos silencien sus micrófonos. La tarde de hoy, en este conversatorio de hoy, bueno, doy la bienvenida a nuestra invitada, que es la doctora Cintia Itatí Valenzuela. Ella es abogada especialista en familia y tiene a su cargo un área que es el de asesoría legal de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia. Está en el área de asesoría legal. Ella es única responsable de lo que tiene que ver con permisos de viajes de menores de edad, ¿sí? Ya sea que vayan acompañados por un tutor o que vayan en comisiones, y nos va a hablar un poco de qué se necesita para poder hacer esto. Y además ella, junto con la doctora Luz Ríos, también forman parte del equipo que arman los legajos para aquellos que quieren ser pretensos adoptantes. Aquellos que quieren adoptar niños tienen que tienen que armar una carpeta que lo hacen con el asesoramiento de la doctora Valenzuela y de la doctora Ríos. Te doy la bienvenida, profe Jimena Rivero, y le doy la bienvenida a todos los alumnos y alumnas que hoy nos están acompañando. Y para poder respetar nuestros horarios, vamos a empezar y vamos a tratar de abordar ambos temas. Primero el que nos comprometimos, que tiene que ver con los viajes de los menores de edad, y luego sí, vamos a poder evacuar aquellas consultas que quedaron en el tintero cuando estuvo con nosotros el doctor José, ¿cómo era el apellido, Jimena? José López. El doctor José Peloso. José Peloso, que habían también muchas inquietudes respecto al proceso de adopción. Así es que, Cintia Valenzuela, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Gracias. Cintia, bueno, nosotros queríamos primeramente preguntarte, todos los que estamos aquí trabajamos o vamos a trabajar con niños y adolescentes, y en muchos casos se presenta la situación que uno de los padres o el abuelo, ninguno de los padres, eh, o un tío o tía quiere viajar con un menor de edad. ¿Cuál es el procedimiento que prevé la ley y qué requisitos debe cumplirse para poder hacer esto? Bueno, comienzo con decir que la Dirección de Niñez, antes minoridad, desde el año 94 viene haciendo estos permisos, en principio individuales, por un acuerdo que se hizo con el juzgado y la asesoría de menor en su momento, y eso se adaptó a las nuevas normativas, que fue la Ley Nacional de Transporte del 2016 y 2018, cuando a través, o sea, después de la modificación del Código Civil y Comercial, también se fueron actualizando cuestiones, como por ejemplo que la Dirección de Niñez antes hacía permisos de viajes para el exterior y dentro del territorio nacional, y eso se ha sacado del exterior. Solamente hacemos permisos de viajes dentro del territorio argentino. Y con la Ley Nacional de Transporte del 2016 que aborda el tema de la trata de personas, la sustracción de menores y en concordancia con la ley, primero la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es la 2661. El tema del transporte es por la trata y la sustracción de menores. Entonces, a nivel nacional federal hay un formulario que muchas empresas lo tienen y lo usan, que ese formulario es un formulario que está en la página a disposición de todos, en la página web cuando entra en la Ley Nacional de Transporte, también está el formulario, pero ese, no sé, por ahí falta la parte de la implementación. Hay empresas que lo hacen, hay otras que tienen temor y no, ahí le envían a los padres lo que es la dirección. Y hay otra cuestión de que
La ley nacional lo primero que dice es que las autorizaciones lo hacen por juzgados, juzgados de paz, de familia, escribanos, hasta el registro provincial de las personas, pero en Corrientes no se aplica. A nosotros nos ha pasado que el servicio es solo de capital y en el interior no hay subsedes. Y hay jueces de paz que no lo quieren hacer y el tema de la escribanía, que por protocolo y por colegio es un costo mayor, que por ahí lo que manifiestan las problemáticas son cuando son contingentes de Ok. colegios. Pero te pregunto, por ejemplo, Cintia, si yo soy papá Ujú. y quiero viajar con mi hijo, ¿necesito la autorización de mi esposa, sí o no? Sí, Necesito es que mi, obligatorio. Es necesito que mi esposa obligatorio autorice. porque está en la ley. Bien, Siempre que no viajen con ambos progenitores, ok. el progenitor que no viaja, ese tiene que autorizar, Perfecto. sí o Ahora, sí. nos detenemos ahí un ratito. Tiene que Ujú. autorizar. ¿Cómo se hace el procedimiento para que ese otro tutor o padre o madre autorice? Me voy hasta tu oficina, ¿verdad? Sí, lo que se hace en nuestra oficina, que es la parte administrativa, que es un servicio, lo que presta el Estado es gratuito, solamente hay que pagar una tasa de Ujú. actuación administrativa de 2.370 pesos que se paga en renta de la provincia Ajá. y nos trae la documentación, que la documentación es para acreditar el vínculo. En la Ujú. partida de nacimiento con código QR eh, y o la libreta de matrimonio, lo que tenga. Se pide la partida de nacimiento actualizada porque todo lo que es cuestiones de administrativa tiene vigencia de 6 meses. Y Ok. lo más actual que se valida con el código es el QR. Entonces, con ese código ya no, una sola vez hace el trámite en el registro provincial de las personas y ya sirve para todo trámite por el código QR que va actualizando. Entonces, no solo, primero, lo que dice la ley es que el papá o la mamá pueden autorizar a cualquier tercero, ya sea Ujú. abuelo, tío, amigo de la familia, a que Ujú. viaje. Bien. Pero siempre uno de los dos puede autorizar, no es necesario los dos. Y más que hay situaciones donde el padre no está, no porque haya fallecido, sino simplemente porque le da el apellido y no está. Ujú. La mamá puede autorizar. Ahora, cuando la mamá es la que va a viajar, sí o sí necesita la autorización del papá, porque eso dice la norma, y si no está y tiene el apellido del papá, y hay que pedir la autorización al juez, que es un trámite Más más engorroso. engorroso sí, porque es juzgado y administrativo. Pero qué raro, Cintia, quiere decir que yo a mi hijo yo puedo autorizar a mi amigo que se lleve a mi hijo, que viaje con mi hijo, obviamente siempre dentro del país. Solamente yo, o basta con que lo haga uno de los miembros de la pareja. Claro, siempre por el hecho de que el otro tiene que autorizar los dos, y eso dice el Código Civil, la responsabilidad parental. Uno de los dos Ajá. eh, siempre no le va a pedir autorización porque el que controla la gendarmería en la parte terrestre. Ok, No, sí. no siempre, pero el que debería. El tema es que hay cuestiones, otras cuestiones de familia, que puede haber una obstrucción del vínculo, porque también se da Ujú. que el papá o la mamá, cuando se separan, se toma la figura del secuestro, entre comillas, por más Ujú. que sea la mamá o el papá, porque está impidiendo el vínculo filial con el otro. Ok. Hay por esas cuestiones, es que igual prevé, y el código lo dice, Ujú. que uno de los padres puede autorizar, Bueno, pero cuando están los dos es la única situación que no. Y la otra se puede dar de que ya ha pasado en Argentina que un papá le denuncia a una mamá porque le llevó sin su autorización y obstruye lo que una figura jurídica que se llama ok. el vínculo filial. Hay situaciones donde le llevan o... Pero no hay Pero delito ahí. nosotros
El tema de la obstrucción del vínculo, sí, el juez pues, le puede, porque no puede obstruir el vínculo con la mamá ni el papá, no se No, claro, puede. pero por eso la madre o el padre no cometió un delito si es que le lleva de viaje a su hijo sin la autorización de la madre. No, por eso tiene que autorizar sí o sí la mamá. Ah, No puede bien, viajar sin autorización. listo. Bueno, entonces Claro. me tiene que dar la autorización y entonces yo tengo que llevar a tu oficina acta de Ujú. nacimiento del niño. Sí, que porque ahí es lo que acredita el vínculo. O libreta de matrimonio, que es también lo que acredita el vínculo. Yo particularmente, Sí, porque lo dice la Ley Nacional de Transporte, eh, también dice que se puede aceptar el acta de nacimiento, la partida de ajá, nacimiento y el acta, porque el acta es lo que le da. Pero lo que es más actualizado, porque hay cuestiones también que tienen que ver con la niñez y adolescencia, el tema de por ahí los cambios de sexo, ujú, que nacen varón y cuando adolescente es una nena, ujú. porque a partir de los 16 años hay toda una Sí, cuestión sí, de sí. autonomía progresiva y puede cambiar a los 17 años que cambie el género Sí, por estas cuestiones. sí. Entonces, por eso no tomamos más el acta de nacimiento con No se código toma QR, más. que es lo que está más actualizado. Ah, se toma el acta. Porque con eso, claro, el acta de nacimiento con el código QR, que es lo que actualiza. Ok, entonces necesito el acta de nacimiento, certificado de nacimiento del menor, el DNI de los dos padres Sí, y del y menor, del que esté menor. vigente, que no esté vencido, porque también por ahí el de Que los no 8 esté y el de vencido el 16 no DNI del cambia. menor. Eso para que sepamos Sí. todo. Acta de nacimiento del Ujú. menor, DNI de ambos padres y Del menor, y el DNI del menor también. Y, y un pago de administrativo una tasa. una tasa que Sí, se que paga se en paga tarjeta. en renta de la provincia, en Avenida Pujol 2330 o por la página. Y la tasa se llama Perfecto. actuación administrativa. Muy bien. Eh, no solo hay que presentar los originales, sino también la fotocopia de los DNI, la fotocopia de DNI, la fotocopia del acta o Ujú, impresión del acta de nacimiento, el original del DNI y la fotocopia del DNI de la mamá o el papá que va a ujú, autorizar o de ambos que autorizan y del menor. Yo lo que dije es, para clarificar esa parte, que la mamá o el papá pueden autorizar a cualquier tercero a que viaje. No es necesario la firma de los dos ujú. progenitores. Pero cuando viaja la mamá, con la mamá sí o sí tiene que firmar el papá y cuando viaja con el papá sí o sí tiene que firmar la mamá. Ok. Si hay un problema legal, que lo puede haber por el tema de Sí, sí. violencia de género y todas esas cuestiones, lo resuelve siempre que hay una cuestión legal, que hay intervención del juez, lo decide el juez. Perfecto. Hay cuestiones también excepcionales que es cuando hay un tutor legal. Ujú, Por ujú. eso todas las palabras son importantes. El tutor legal, que puede ser un tío o una abuela, tienen un oficio donde ahí el juez determina, dice si están habilitados o no para autorizar. A mí me ha pasado de una tutora legal que la jueza de familia le dice que tiene para dentro de Corrientes, sí puede autorizar, pero fuera de Corrientes, en otra Ya no, provincia, autorización de la jueza. de la jueza. Son Muy bien. casos excepcionales. Ok. Y esa es la cuestión administrativa, porque si el papá o la mamá no puede venir a firmar y tiene que viajar con uno, y eso ya tiene que resolver si es el juez, porque nosotros tenemos impedido normativamente por ser un ámbito administrativo. Claro. Sí, sí, sí. Y te pregunto, Cintia, cuando... 5.000 en efectivo, dice. Consulta. sí, ¿Qué adelante. qué sucedería en el caso de que hay, por ejemplo, expedientes por violencia de género y se los quiere sacar del país? Eh, Claro, esas cuestiones son problemáticas y eso ya lo trabajaría el organismo de protección de derechos que tendría que trabajarlo. Nosotros como el organismo de protección de derechos hace 3 años que nos desvinculamos, y hay cosas que quedaron pendientes, que no está arreglado, es
en esas situaciones donde hay violencia, restricciones y nosotros no hacemos, por ejemplo, permisos de viaje al exterior. Eh, Así que esa cuestión no se daría, pero el organismo que tendría que abordar eso sería ya la DIMNA, que es un organismo de protección de derechos, que en algún momento lo trabajaría, que Claro, es claro. una cuestión pendiente. Pero ahí es que estamos, el organismo de protección de derechos es el que tendría que Mm. abordar esas problemáticas. Actualmente no, no está contemplado eso, pero nosotros hacemos solamente permisos dentro de la Argentina. Sí. Lo importante también es saber que la oficina del DITNA está al lado de la oficina de la doctora, por lo cual no es que tienen que ir de un lado a otro, está al lado más. Paula, ¿vos querías Claro, decir? pero no hacen permisos de viaje, Manuel. No ¿Eh? hacen No, permisos de no, no, no hace viaje. permiso de viaje, pero tiene para poder hacer evacuación de consulta por la cuestión de maltrato y que le puedan asesorar respecto a todos los impedimentos o obstáculos en relación a... Claro, pero eso pasa en nuestra oficina cuando el papá, por ejemplo, va a viajar con la mamá y el papá tiene una restricción por violencia de género. Ah, no, No puede venir el papá a firmar. pero por supuesto que no. No, no, no. Bueno, pero ahí ya hay Y una restricción de todo ahí está el tipo. problema porque el juzgado dice no, pero eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Y esa parte de la que está El todavía no DIPNA. está arreglada. Claro, pero es el DIPNA en ese caso, como vos bien dijiste hoy, porque nosotros no tenemos un rol por ejemplo, nosotros no podemos mandar un trabajador social ni hacer un informe que Sí, determine el grado de vinculación que puede mantener ese padre agresor o hipotético agresor con el niño o la madre. Y por lo tanto, bueno, primero hay que resolver esa cuestión. La verdad que ante la duda siempre es a favor, diría como dirían por ahí, a favor del reo. No, no le vas a mandar a un niño con alguien que está denunciado por agresión. Y no, eso ya el juez va a tener que determinar si el juez dice si le autorizo o no le autorizo. Pero ya ahí van a tener que anteponer toda una serie de pruebas, tanto la madre como el padre, y ya no es un trámite administrativo, es un trámite netamente claro. judicial. Excluye Por lo eso administrativo. que eso es lo que yo quiero dejar en claro, porque hay estos tipos de situaciones que no Sí, están contemplados, pero nosotros tenemos vedados normativamente porque es administrativo. Y exactamente. lo que dice la ley es que uno de los padres tiene que venir a firmar. Si no puede venir a firmar porque está preso o está impedido, tiene restricciones y lo tiene que resolver hoy Exacto. la jueza. En algún momento se arreglará otra cosa, pero hoy es el juez. Nosotros solamente hacemos administrativamente, sí o sí tiene que venir mamá y papá o uno de los dos, Ujú, ujú. sí o sí. Sí, porque nos ha pasado esto que vos decís que está preso, o un hombre o una mujer que nunca más apareció, o una Sí, que dice que está en el exterior. Si dice que está en el exterior, se le pide vía Cancillería que mande una documentación apostillada, todo eso, pero básicamente ya pero no todo es esto lo nuestro resuelve así. el juez. Exactamente. Sí. Paula, vos querías decir algo, querías preguntar algo o comentar algo. Te damos la palabra. Buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes. Sí, una consulta. Una ya respondió que era cuando una persona está privada de su libertad. En este caso, ¿cómo se actuaría? Pero ya respondió, así que bien. La otra, en caso de no ser un matrimonio legal y estar en concubinato, eh, y el menor vive con la madre, pero no tiene vínculo con el padre, nunca tuvo vínculo con el padre. En este caso, pide la autorización paternal y la parte paterna no quiere dar el permiso por X motivo. En ese caso, también lo determinaría la jueza. Claro, primero no tiene que ver la situación de que que estén ¿cómo es? En unión convivencial o casado. Lo importante es que sea la mamá y el papá. Y en este caso, por eso, cuando el papá, ya sea casado o en unión convivencial, no quiere firmar, porque hay veces que pasa que no quieren firmar, y lo resuelve el juez ahí, porque ya le digo, nosotros tenemos solamente la cuestión administrativa. Cuando el papá no quiere firmar,
porque nosotros no autorizamos. Nosotros somos personal administrativo, legal, porque estamos en una institución que certificamos, le damos el marco de legalidad a la firma de que la mamá, por eso pedimos la documentación de que la mamá o el papá o los dos son los que autorizan. Pero nosotros no tenemos ninguna autoridad. Los únicos responsables legales son la madre o el padre o el que asigne el juez en su defecto. Siempre que hay controversia, lo resuelve el juez. Exactamente. Y en ese caso que mencionaba Paula, hay que ver si el niño obviamente tiene el apellido del padre, porque si no tiene el apellido del padre, ya nada más Claro, hay si para es decirle. solamente de un vínculo filial, Sí, si es solamente un vínculo filial, ningún problema, la mamá autoriza. Y si va ah, con la mamá, menos ningún problema porque no va a autorizarse a ella misma. sí, El problema es, y que se da, porque se da en los colegios, se dan en los clubes, que el papá le da el apellido y desaparece, ah, y después quedan con la vieja norma del patronato donde sí o sí el papá tenía que firmar. Por suerte que la ley, teniendo en cuenta esta circunstancia y lo que es todos los derechos de los niños y adolescentes, es flexible en cuanto a esto, y mm, por eso que la ley autoriza que la mamá únicamente mm, pueda autorizar sin que el papá, salvo el exterior. sí, Y ahí también, si va a viajar al exterior, porque la ley, el Código Civil lo dice, sí o sí tienen que ser ambos progenitores. Dentro de la Argentina puede firmar uno. Para el exterior sí o sí los dos, y si el otro no quiere firmar, sí tiene que ir al juez. ¿Por mm, qué? Porque si van al escribano, si se van en migraciones, le van a pedir los mismos requisitos que el papá firme. exactamente. Por eso es importante, chicos, chicas, cualquier progenitor que esté a cargo del niño y el otro progenitor no se esté haciendo cargo y desaparezca, no se queden, que asesoren ustedes, que no se quede en esa ilusión romántica de la nube que algún día va a volver, sino que ya empiece a generar las correspondientes movidas Suprimir judiciales el para apellido. suprimir el apellido o tener Eso. la custodia plena del niño, sabiendo que el otro no cumple con su rol, cosa de que O cuando hay pasan veces este... que, disculpa Manuel, Sí, también sí. hay una sola cuestión. Si el escribano, que tiene mayor potestad que nosotros, Ujú. hasta lo puede hacer una vez que lo convence el papá, hasta la mayoría de edad. Hay veces que puede, o sea, logran que una vez firme, y eso sí, los escribanos es otra cosita. Los escribanos hacen hasta la mayoría de edad. Nosotros, por una cuestión administrativa y que hay normativas de que cada 6 meses, si el interesado no impulsa la parte administrativa, ya caduca. Entonces, por eso es que tiene vigencia 6 meses nuestros trámites. Tal cual. Y otra cuestión del exterior, nosotros no hacemos permiso al exterior, pero puedo aportar algo, eh, que ahora, a partir de mayo, entre mayo y junio, salió una normativa nacional para facilitar los viajes que, eh, al hacer el pasaporte, al hacer en el registro provincial de la persona, en el RENAPER, también ahí pueden los padres, en el mismo acto, hacer la autorización que tiene una vigencia, tengo entendido, por 10 años. Ujú. Porque el RENAPER es el que tiene la base de datos, de los, ¿cómo es? De los datos biométricos, y que se vincula con, por ejemplo, migraciones. Lo que ha hecho el gobierno nacional es facilitar el trámite, y Sí, entonces en un solo acto, y lo que ya tienen, ¿cómo es? El pasaporte, eh, también pueden ir a tramitarlo y también pueden dejarlo sin efecto en cualquier momento. Y tendrían que averiguar mejor en migraciones, porque lo que la norma dice que están vinculados. Pero acá lo que pasa es que en el Mercosur no se ujú, necesita pasaporte, entonces habría que ver cómo funciona ahí. Porque al exterior lo hacen migraciones, y que está por Tucumán, enfrente del Colegio Nacional,
y los escribanos públicos a través del colegio. Ellos son los que hacen al exterior. También los escribanos pueden hacerlo dentro del territorio argentino, el tema son los costos. Mm, son altos. Bueno, tengo entendido, esto hay que averiguarlo mejor, que ahora hay un proceso que es virtual y gratuito, creo que está relacionado con lo que vos estás comentando, tal vez lo puedan averiguar en el registro civil, para cuando tenga que ver con salidas al exterior, hay un proceso que está tratando, y los escribanos se enojaron mucho por ese tema, porque los El escribanos... trámite es presencial, el Ajá. trámite es presencial, pero la documentación te mandan digital. Perfecto, buen dato. Ahora, Cintia, bueno, Y después ya, de toda esa documentación sale un acta que lo firmo yo, donde me metan en ese eh, lío para que puedan viajar con, o o nosotros que te nosotros acompañamos. que me acompañan con la firma y después una vez me llamó una jueza para, bueno, ¿y qué Sí. tenemos? Pero nosotros, porque eso también es una cuestión, nosotros por una cuestión de acelerar y que tenemos autorización de nuestro director, por la firma legal de nuestro director y nosotros, porque el director, por ejemplo, hoy no estaba y salieron muchos permisos de viaje. Claro, Entonces el director nos autoriza la firma, las dos abogadas que hacemos, que es la doctora Ríos y yo, que somos los que como es, firmamos. Entonces, nuestro director en primer lugar y nosotros para una cuestión administrativa y como todo dentro de la institución y está todo como aprobado por nuestro director, para facilitar las cuestiones administrativas, firmamos las dos perfecto. abogadas. Por eso que digo que la norma, por eso que digo que una cuestión administrativa y la normativa nos impiden muchas cosas porque que no corresponde a nosotros, sino a los jueces Ok. o a los defensores, Cintia, asesores. cuando el viaje es, estos viajes ahora están empezando ya, van a empezar a salir muchos. Viajes de fin de año donde van los chicos con sus compañeros por viaje de fin de año o de vacaciones o van los del club de un club X a competir en tal lugar y entonces van todos niños en un colectivo acompañado por algunos adultos. ¿Cuál es el requisito para que vayan en un contingente, digamos, niños sin sus padres? ¿Qué requisito y qué característica tiene que tener ese viaje, digamos? Para los contingentes, nosotros, ya sea clubes, escuelas, que no, o sea, ya estamos teniendo muchos de esos Ujú. por competencia, campamentos, o sea, muchas, ya estamos teniendo esos tipos de viajes, por eso es que andamos con muchos permisos y le entregamos una planillita como esta de Ujú. forma presencial Ujú. o a través de El correo, no del WhatsApp que lo por WhatsApp. manda de la Dirección de Niñez, que cuando consultan ahí a través del WhatsApp de la Dirección de Niñez, el secretario Luis Ponce le envía los requisitos con la planilla. Nosotros lo que queremos, o sea, esta planilla de contingente tiene que, tenemos nuestro formato y hay que completar el encabezado, el cuerpo y el pie de página, respetando siempre nuestro formato, porque es lo que nosotros, con los requisitos que nosotros trabajamos. A esto es lo que le pedimos que llenen el establecimiento, el destino a dónde van, cómo es, la finalidad de a qué van, por ejemplo, competencia de Olimpiada que está viendo ahora, la fecha que salen, la fecha que regresan, y solamente se consigna el apellido, nombre y DNI de los mayores responsables, que pedimos uno por cada 10 niños, niñas y adolescentes. O sea, cada 10 Y niños un tiene adulto tiene que ir, Cintia, en el colectivo. Claro, eso Ok. porque implícitamente tenemos de que para hacerse cargo de 10 personas, Sí, sí, igual por ahí. sí, sí. Entonces pedimos uno por cada 10 niños, niñas, adolescentes. Y tiene que firmar sí o sí el directivo responsable de la institución más el sello institucional. Ok. Completan el original, lo completan el original, sacan fotocopia del original, más la fotocopia de DNI del mayor responsable, solo del mayor responsable, No de los porque los chicos. datos de los chicos están en la institución, o sea, nosotros solamente pedimos planilla completa y del mayor responsable. Si Perfecto. son 20 chicos, son dos mayores responsables que se tienen que anotar en la planilla y mandar con la fotocopia de la planilla más la fotocopia de DNI.
Em, Una pregunta. Sí, David, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. El mayor responsable, digamos, ¿tiene que ser un padre elegido por los otros tutores o puede ser de la misma empresa de transporte? es mayor responsable. Acá, por ejemplo, El hay que va a estar a colegios cargo de los que, niños. claro, Sí, hay No tiene que, colegios, no tiene que ser colegios, directamente hay uno, un colegios que ya padre, nos han digamos. presentado un no mix, necesariamente. Sí, sí, un Cintia, mix perdón. de, un mix sería el docente, el de la empresa y un papá. Puede ser el tema que esté anotado en la planillita y que esté en el grupo, pero pueden ser porque se ha dado varios colegios que a mí me tocó en estos días hacer autorizaciones, que va uno de la empresa, un docente y un padre. Ujú. El tema es que tiene que estar anotado en planilla y tiene que hacerse responsable el directivo de la institución. Cuando Y el no, directivo no de la lleva firma institución tampoco, no no, se, no disculpa, lleva firma tampoco esa planilla de ninguno de los padres. sí, O los padres de cada uno de los chicos firman esa planilla. sí, la planilla se Ah, completa con apellido y nombre de sí, los niños. Lo que sí me pasa es que perdí este con el trámite, tema de la firma. claro, este trámite, este tema de contingente se facilita cuando son en grupo, para que no Claro, vayan cada niño, son 30 chicos y sí. vayan 30 padres a hacer, que eso lo puede hacer en una sola planilla. Ahí Sí. completan los datos que apellido y nombre, DNI de los niños o adolescentes y de la mamá o el papá Ah, o los dos. sí, ahí Firma va. la planilla uno o Bien, los dos. Se perfecto. completa todo y firma el directivo con el sello de la institución. Y bueno, y ese es el trámite. Y la fotocopia de DNI solo de los mayores y también con la tasa que se paga. Si un colectivo sería un permiso, si son dos colectivos serían dos permisos. Lo que sí, cuando compran la tasa, tienen que decirle que es que es para una actuación administrativa. Porque si le dicen que es para un grupo de chicos, en renta le venden por chicos. Mm. Y nosotros lo que Pequeño tip hacemos para fácil. ahorrarse unos pesos. Sí, porque a muchos le han pasado de que le cobra por chicos y nosotros nos sirve una sola tasa. Y esto hay colegios, porque a mí me ha pasado un colegio del Perichón, por ejemplo, que vienen a hacer estos trámites en la dirección de niñez porque el escribano 100.000 pesos sale mínimamente. Claro. Y chicos de bajos recursos, por ahí esto es demasiado importante, 2.370 Claro, pesos los ya costos son distintos. sería el colectivo ahí próximamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es un servicio que presta el Estado y es más económico que un escribano Claro, Seguro. porque total. solamente hay que pagar un sellado. Pero ya le digo, solo hay que decirle que es para actuación administrativa nada más, entonces no le cobran por cada chico. Ya le digo, esto es muy importante para todos, pero en Para especial para los que tienen acotar. menos recursos, que Esto, apenas chicos, juntan, me han planteado, apenas juntan para su viaje y claro. no. Lo importante de esto Entonces, es que ustedes pueden pedir por WhatsApp y le mandan la planilla con los requisitos. Entonces, sí, la propia institución le hace firmar a los padres y rellena la planilla. sí, El padre sí. tampoco Ajá. se tiene que trasladar hasta las oficinas. No, Solamente va firma, el adulto, un adulto mayor, perdón, un adulto, y lleva toda la documentación que van, las abogadas lo van a mirar, que esté toda la documentación porque claro recuerde que que la ahí el que planilla se está completa. haciendo cargo es el directivo de la institución, el que avala que todo lo que esté escrito ahí es real, digamos. Nosotros, claro, nosotros lo que hacemos una extensión a la autorización, no tenemos responsabilidad con la parte del transporte, ni tampoco con que haya alguna falsedad, algo de la planilla. El responsable siempre son lo de la institución. Nosotros como organismo administrativo hacemos una extensión nada más, como por lo que nos corresponde a nosotros, porque tiene que ver con niñez y adolescencia, pero nada más. La responsabilidad siempre es de la institución y la parte de transporte. Bien, Cuando perfecto. se Entonces trata, hay por que ejemplo, completar la planilla
hay que completar la planilla con todos los datos de los niños, los padres que firman, más los directivos, el encabezado y el pie de página por planilla, porque también nos pasa que si son 2 o 3 planillas, solamente llenan una y las otras no, y cada planilla es independiente, porque los datos cambian. Los chicos no son lo mismo de la primera planilla que de la segunda planilla. Claro, Entonces, cada planilla se completa íntegramente. bien. Y o Claro. lo hacen por duplicado, que es más, para mí más difícil, pero algunos lo hacen, o completan el original, sacan fotocopia, más la fotocopia de DNI, más la tacita. Y Y nada por más. ahí de esta forma grupal, y aunque sea, porque también pasa que hay un niño o dos que compiten en Olimpiadas, pero van por la escuela. Aunque sea un niño que vaya con la escuela con un docente, tiene que ir en planilla y firmar el directivo y sellar el establecimiento, porque no va de vacaciones ni de paseo con un familiar, sino va con la escuela. Tal cual. Bueno, ¿alguna pregunta, Perfecto. chicos? No, para acotar solamente. Sí. Yo trabajo con niñas en el ámbito de hockey y hacemos muchos de lo que viaje y esas cosas. Pero a nosotros nos dan como un permiso que tenemos que firmar, que tienen que firmar los padres y con la documentación de los chicos como de los padres para poder viajar. Ujú. Y bueno, por ejemplo, Claro, nosotros viajamos a Formosa la semana que viene y solamente nos piden que nos dan impreso un permiso para que los padres firmen y presentan toda la documentación y demás correspondientes. Y después nos piden la documentación también a los profes que vamos con los chicos. ¿Eso te pide a vos ¿quién la le agencia pide? de turismo? Eso, ¿quién pide? Del club, no, no, del club, porque ellos son los que se encargan de la parte administrativa, sería. Ah, Y como nosotros somos las encargadas de los niños, nos piden también los documentos y eso para agregar, supongo que a lo que nos está mostrando. no, 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 mira, no, no, te no, no, cuento. no. Eso, ¿sabes qué es? Eso te pide la institución y se lo queda a la institución. Nosotros Sí. no se lo pedimos, pero está correcto que la institución le haga porque se está asegurando el directivo que efectivamente el tutor quiere que viaje el niño y es lo mismo que hago yo cuando, por ejemplo, perdón que sea autorreferencial, pero más o menos la misma situación. Los chicos de un centro quieren ir a otro lugar. Yo le pido que, aunque soy yo el que hace las autorizaciones con la abogada, con Cintia Valenzuela y toda esa historia, yo le digo, ah, bueno, ¿sabes qué, directora? Tráeme una autorización escrita, firmada por el tutor que él autoriza el viaje. Porque si llegara a pasar algo, Dios no permita, acá nadie responde después. Entonces, el directivo de la institución para la cual trabajas o para el club para el cual trabajas tiene que tener dentro de sus archivos, de sus registros, la firma del responsable de ese niño o adolescente que autoriza el viaje. Él se lo guarda para él, para su respaldo, porque después pasa que alguno dice, bueno, pero yo no quería que viajen, porque después todos te inventan una historia. Cuando hay un problema, ahí pasan Y cuando hay un en otra problema, todo el agencia. mundo te cambia cuál era la historia, digamos. Primero te decían, yo quiero que viaje porque mi hijo tiene derecho, pero si llegara a pasar algo, dice, yo en realidad no quería porque se lo llevaron, una cosa así. Entonces la institución tiene que tener eso de resguardo, pero no es algo que nosotros se los pedimos, pero está bien que ellos lo hagan para que el directivo y toda la institución como ente legal se resguarde. Por eso es que nosotros le decimos al director, firmame vos esta planilla porque vos tenés que asegurarte de que esto que está en esta planilla es real. Y eso es lo que él o ella lo hacen después dentro de su propia institución. Claro, que Pero sea, eso es el mismo cuando es trámite que para un nosotros lo club es hacemos lo mismo, individualmente. es lo mismo. ¿Cómo? Claro, es el mismo trámite Cuando que se hacemos trata de un club individualmente. es lo mismo. Perdón, no entiendo, Paula. ¿Cómo decís? Cuando es, por ejemplo, en una institución educativa, si es Sí, lo mismo se pide cuando es, por ejemplo, un club. Sí, todo es igual. porque lo que tiene que acreditar es que el que está autorizando es la mamá o el papá. Y para eso necesitas documentación. Hay otra cuestión
que también nos ¿Puede pasa ser una en tentación? este ámbito de la escuela. Los tutores no firman, firman los progenitores, porque hay hay tíos o abuelos que le retiran a los chicos de la escuela y están de tutor de la escuela, por ejemplo, un tío o una abuela, pero ellos no pueden autorizar los viajes, porque me Mm, ha pasado que ha autorizado viaje una abuela y no, la abuela no tiene que autorizar, es la mamá o el papá, son los únicos representantes legales, salvo que tenga una tutela judicial. Pero en Claro, principio, porque por eso que las palabras son importantes, porque a veces se confunden. El tutor de la escuela, el que le retira o el que por ahí está cuando los padres no pueden estar, ellos no pueden firmar para salir, para viajar. Y el mismo procedimiento es para todos los, tanto individual como colectivamente. El tema es que se acrediten, la documentación es que acrediten los vínculos, que la mamá y el papá están autorizando. ¿Por qué? Porque la ley, recordemos que está para proteger de la sustracción y de la trata, que claro, no le estén llevando a los chicos y secuestrados. Por claro, eso es que se pide la autorización. Es esa la finalidad. La autorización es por el tema de la trata y la sustracción de menores. claro. Quiero Y que recordar se aseguren que... Algo que dijo Cintia que es muy importante, como para que tengamos claro, a ver si Cintia dijo algo importante. Nosotros no autorizamos los viajes de esos menores. Nosotros hacemos un trámite administrativo para canalizar la autorización que brindan los que sí pueden autorizar. Entonces, ¿quién puede autorizar el viaje de un menor? Únicamente los padres o el responsable legal del menor, llámese padre o el nombre que tenga, ¿sí? Entonces, el dueño del club o la directora de la escuela necesita la autorización del padre y por eso se lo pide por escrito: señora, señor, autoríceme que su hijo viaje. Y eso queda en la institución porque es la autorización que brinda el padre. Y a nosotros solamente nos presentan esta planilla donde firman también los tutores, por supuesto, y firma el director, que es como el que dice: yo tengo los papeles acá guardados, todo está en orden. Claro, claro, él el que Entonces, da, en ese caso, el directivo el que da fe de que ellos son los Fede, padres, para eso Fede, que necesita ellos son los padres, documentación. exactamente. Entonces nosotros armamos todo el expediente y sale una documentación que le dice a Gendarmería: todo está bien, permita que sigan avanzando. Sí, Y en el caso particular, también son los padres o los responsables legales los que autorizan. Lo que sucede es que ahí nosotros hacemos un trámite administrativo donde decimos: sí, es real de que el otro que no viaja también está autorizando. No hay un problema, señor gendarme, puede seguir el viaje. Porque como no se perfecto, puede ir con un audio, mi marido también, necesita que haya alguien y ni pueden inventar, ningún particular puede inventar una documentación legal. Por eso nosotros actuamos en ese caso como testigos, entre comillas, de que todo ujú, está bien. Le hacemos un papel donde dice: sí, la que viaja es la mamá, es verdad, porque yo vi el papel, y el que autoriza y el que autorizó es el papá realmente, porque yo vi, y el tipo vino a hacer la firma. Entonces, sí, salimos como testigos para que esa madre o ese padre o ese tutor legal pueda salir con ese menor de la provincia, más no del país, porque ujú. solamente se puede hacer a través de escribano, o si hubiera O un problema migración, legal, o un juez si hubiese está atravesado por algún problema legal, ya es el o juez el que... migraciones para el O exterior. migraciones, exactamente, o migraciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta o consulta o comentario o crítica? Tenemos algunas preguntas, algunas consultas en el chat. Bueno, Ah, eh, a mí se me borró el chat ah, porque se me desconectó y me tuve que volver a conectar y se me borró el chat, pero sé que habían preguntas. a Perdón, no ver, te puedo acompañar en esta. no, pero solamente creo que yo ahí había visto una pregunta le que puedo, era...
Una pregunta era, ¿dónde se hace la anulación de apellido? Fue una pregunta que salió Todo eso así. se hace por juzgado de familia, por medio de un abogado o un defensor si no tiene para pagar un abogado, pero en defensoría tiene que acreditar que no tiene para pagar abogado. Perfecto, buen Todo lo dato. Ah, que se claro. acuda al juez es con un abogado. Bien, muy buen dato. Todo lo que tenga que ver con un juez hay que ir con un abogado, que puede ser gratis en defensoría. Porque acá Noelia fue la que preguntó, ¿dónde se consulta para suprimir el apellido de un menor? En un juzgado de familia, dice la doctora. Muy bien. Después dice Por medio Rodolfo de un Porta, Hay abogado. de otro ahí. la supresión de apellido es un proceso judicial, pero debe estar fundado. Hay que justificar por qué Sí, desvincular a un progenitor de su sí. hijo. Sí, todo Obviamente. eso prueba, por eso el juez es un proceso. Bueno, Lidia Bando dijo, buenas, así es así. Mis hijos tenían autorización por escribano para viajar por Argentina hasta cumplir los 18 porque participan del Sí, grupo Scout. Perfecto. sí. Después, Dayana Belén aporta, el trámite para salir del país es a través de migraciones. Sí, y también con un escribano también Con se. escribano que autorizan por el colegio. Perfecto. Lidia Bando, que pasó por todas, se ve que Lidia Bando dice totalmente, he firmado esas planillas durante 15 años cuando iban de campamento por el país. Bueno, después dice Sofía Loreley, ¿quién les da qué cosa, Lic Jo? Las planillas la pueden pedir a través del WhatsApp de la Dirección de Niñez, a través del Facebook de la Dirección de Niñez, acercarse a la Dirección de Niñez, Sí. correo de la Dirección de Niñez, tienen todas las vías. Dice Sofía Loreley, o sea que si nosotros cuidamos a los niños y somos tutores, pero somos tíos, Claro. ¿no podemos autorizar? No, señorita No. Loreley, no pueden autorizar. Salvo que tenga una tutela judicial y el juez la autorice. Ahí está. Muy bien. Por eso hay que hacer en esas cuestiones, hay que ir al juez Sí, para legalizar, porque ahí hay urgente. Claro. problemas. Porque si Hay- los padres no están, porque hay tíos que le cuidan a su sobrino desde bebé, pero el tema es cuando tienen que hacer trámites. Sí o Es sí tienen que importante, ¿no, Eso nos legalizar señorita? esa pasa, Porque cuestión. eso nos hay pasa padres a que salen a nosotros. trabajar eh, afuera y dejan a sus hijos con algún tío o tía, y la verdad que antes de salir tienen que dejar ya una custodia, tienen que ir a un juez de familia para dejar todos los papeles en orden para que ese cuidador pueda hacer todos los trámites que corresponden para que ese niño pueda moverse o incluso si se tiene que hacer una operación y cosas así o intervenciones Sí y o demás. sí tienen que legalizar con a esa figura de delegación de la responsabilidad parental por causa justificada se hace por un juez, que Perfecto. se llama delegación de la responsabilidad Consulta. parental. Perfecto. Ah, Paula, sí, decinos. iba a consultar dónde se puede hacer eso porque nosotros tenemos un caso puntual familiar donde nosotros bueno, con mi mamá nos hacemos cargo de uno de mis primos Ujú, eh, y él tiene el apellido de la madre, pero la mamá falleció y nosotros hace 6 años que lo estamos cuidando nosotros. ujú, Y el año pasado nos surgió que se tenía que hacer una operación ujú, y tuvimos que hacer todo un trámite. eh, que tenemos que hacer todavía, seguimos haciendo todo un trámite porque después de 6 años, una de las hermanas quiere hacerse cargo legalmente del hermano, eh, pero recién ahora. Y el hermanito tenía 11 años cuando se quedó sin su mamá porque la mamá falleció, que es mi tía. Y bueno, desde ese entonces mi mamá se hizo cargo, pero no tiene ningún poder legal, no tiene ¿Cuántos nada. años Mi tiene mamá el se hizo nene? cargo y hoy tiene 16 o 17 creo, 17 porque está en Ah, 5.º año de secundaria ya y él, cuando se hizo cargo mi mamá, cuando hicimos cargo mi mamá, él terminó justamente la primaria y iba a arrancar la secundaria. pero está a Y un bueno, y o paso, sea, ahora está en quinto está a y el un año que paso viene de no sí termina. necesitar más. Creo, Cintia, ¿qué Eh, opinas vos? sí, primero que los dos tienen derechos, a la hermana, pues, si ellos no pidieron, la hermana puede pedir la tutela porque ha pasado casos de nuestros casos que cuando cumplieron la mayoría de edad se hicieron cargo de hermanitos que estaban en instituciones, por ejemplo,
Ujú. Entonces, de que puede pedir ahora, como tiene derecho a ser escuchado, él decide con quién de los dos. Pero Exacto. tendrían que ustedes también tramitar la tutela judicial. Sería, Es, perdón, porque yo tengo un caso con mi hermano también. Ahora salió después de 10 años la adopción. Lo que Ujú. ustedes pueden hacer, que lo que hicimos nosotros, es ir al juez, digamos, y que le dé una tutela provisoria. La tutela provisoria dura 3 años y lo puede renovar. Ahora, al no ser tan chico, digamos, el menor, le facilita. 17 Tiene tiene, 17, llega a por eso 20, entre que de dura el 10. proceso. Por eso, están a punto de que ese niño sea independiente. A ver, quería hablar un Sí, compañero que levantó la mano, que sí, es pero el siempre hay que ir procedimiento al juez correcto. para legalizar todo, hay que ir al juez. Sí, eso Nahuel, sí. queremos darle la palabra a Nahuel, que estuvo levantando la mano muy prolijamente, mientras Paula y David. ¿Se me escucha? Ahí está, Nahuel, tenés la Ah, palabra. bien. No, iba a comentar Perdón, perdón, no acoto lo más. que, lo que el compañero No, no, David no, está había bien, dicho al respecto. porque es importante. Te estoy cargando, Paulita. Nahuel, te escuchamos. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha. Iba a comentar nada más lo que el compañero David ya tocó acerca de que la cuestión de la tutela es un proceso judicial, entonces tiene los tiempos de un proceso y es una resolución de un juez el que lo establece. Que lo que Ujú. dice la doctora acerca de la importancia de las palabras es que no es lo mismo hablar de tutor en el sentido vulgar que decimos constantemente como esto, de suele pasar que en una familia la abuela termina siendo tutora, entre comillas, del nieto, pero que no hay ninguna reglamentación legal ni ninguna intervención judicial al respecto. Esa es una tutela que no tiene efectos judiciales efectivos. Ujú. La tutela legal, la tutela que sí tiene efectos, es la que la establece un juez, Se otorga el luego de juez. Exacto, un proceso judicial en donde hay una sentencia. Eh, exacto. lo que establece David es un paso que durante la transición de ese proceso se puede dar una tutela provisoria, que como dice el nombre, sirve, pero no es, no es definitiva, eso se da con la sentencia. Recién ahí tenemos lo que es la tutela legal, que cabe aclarar esto, las tutelas legales no se dan a cualquier persona ni por cualquier motivo. Si Claro. surgen en situaciones en donde los gestores, por ejemplo, vaya a saber el motivo, depende de cada caso particular, no asumen la responsabilidad ni el cuidado personal de los hijos. Y entonces se designa a otro pariente o a otra persona como tutor legal del menor. Perfecto, muchísimas gracias. Claro, en Pero este caso, como planteaba, que ellos son las tías o la abuela y el otro lado está la hermana, en ese caso, que los dos tienen derecho y los dos pueden pedir la tutela ahora, siempre a través de un proceso y el proceso tiene que estar motivado, fundado y decide el juez. Igual el juez si no está motivado y fundado lo rechaza. Pero hay una cuestión importante que el chico de 17 años tiene derecho a ser escuchado, o sea, él va a elegir con quién quiere ir y él Claro, tiene que tenerle en cuenta esa situación. Pero ya va a totalmente. tener 18, aquí hay que Va a dura el tener- proceso Sí, pues a los porque 18 por ahí años es él ya va a menor. estar. aquí Sí, aquí totalmente. que presente, digamos, Sí, ya, sí, es muy ya largo pasó el el proceso. tiempo. Sí. No, Ya nosotros, va a por llegar la ejemplo, mayoría de edad. a mí me pasó, por ejemplo, que yo cumplí la mayoría de edad y empecé al el proceso, digamos, de la revinculación con mi hermano. Ujú. En su momento yo quería tener la tenencia de él, o sea, lo quería tener en empedrado, pero por cuestiones de su seguridad, él no puede vivir en empedrado. No, mejor dicho, nadie podemos vivir en empedrado, solamente nosotros por desobediente volvimos. Eh, y, ¿cómo se dice? Y después, no, hace 2, 3 años, mi mamá empezó a reclamar de nuevo por él. Y ahí lo que yo pude tener, que mi otro hermano me cedió a mí la tenencia, solamente yo tenía la tenencia hacia mi hermano. eh, y ahí empezamos a hacer el trámite en Goya para la adopción, que salió en 2023 después de 10 años que estuvo con ellos. Tuvieron tres instancias de provisorio ellos. Ujú. Después se le dio la adopción. O sea, como no hubo otro reclamo más que, o sea, yo firmé, digamos, que sí se ha adoptado, pero que no pierda vínculos conmigo, o sea, que yo pueda seguir teniendo los mismos
vínculo y todas esas cosas con la familia y todo eso, eh, él pudo ser adoptado, pero el proceso es muy largo, es engorroso, es triste, es penoso tanto para ambas partes, tanto para la persona que lo quiere tener como la persona que ¿cómo se dice? ¿Qué Del quiere otro más? lado también lo quiere tener, digamos. Claro, Y el chico en el medio de que quiere estar con las dos partes. obvio. Totalmente, totalmente. Debe ser horrible. Seguro. Es muy feo, o sea, muy penoso, digamos, en el sentido de que la justicia te miente, literalmente. A nosotros nos tuvo como 6 años mintiéndonos que ya iba a volver mi hermano con nosotros, que faltaba poquito, que esto, que aquello, y perdimos 6 años nosotros de tener vínculos con mi hermano. Nosotros teníamos vínculo con mi hermano cada 6 meses, porque era en febrero y en noviembre, antes que se cierren los juzgados, media hora con psicólogo. Era tres audiencias en febrero, 3 audiencias en noviembre y ahí, chao. Y sí, eso es lo que se le cuestiona a los procesos de adopción, precisamente estas cuestiones de todo lo que pasan durante el tiempo en que deciden. Y el otro tema es que los jueces también no tienen un criterio unificado. O sea, cada juez tiene su... la ley es una sola, pero los criterios varían. Eso nos pasa a nosotros como abogados. Tenemos 5 jurisdicciones, no es lo mismo el proceso en Corrientes que en Goya, que en Montecasero. No debería ser así, pero es, y no solo dentro de Corrientes, sino también, Dentro del eh, país. claro, dentro del país, porque los códigos procesales son los que son distintos. Ujú. Y a eso también los criterios de los jueces también varían mucho. Y bueno, esa es una de las cuestiones que se le critica al Poder Judicial y por el cual los procesos de adopciones son muy largos y Largos. pasan todas estas cosas. Sí. Claro, y ya como que esperar al chico que sea mayor de edad y salga del hogar y ahí le da un refugio. Es más fácil, digamos, que en adoptarle, porque en todo caso vos querés adoptar a un chico de 6 7 años y lo terminás adoptando a los 14 años. Ujú. Ujú. Sí. Y ese chico sufrió y padeció cosas que no debería padecer dentro de un hogar o dentro de lo que sea. Claro, Mm. ya el no estar dentro de la familia ya está vulnerando, dentro de una familia ya está vulnerando uno de los principales derechos, que es vivir dentro del ámbito familiar, que eso Claro. está en el tratado internacional y todo, pero aún así pasa. Y Sí. bueno, esa es una de las cuestiones del Poder Judicial. Nosotros, por ejemplo, ahí, no sé si ya terminamos la parte de lo que es permisos de viaje, Sí, enlazamos la adopción, sí, sí, Manuel. sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, el tema de la adopción es complejo por varios factores, y principalmente que los jueces son los que determinan, son los que eligen dentro del registro federal, de acuerdo primero a la jurisdicción de cada niño, niña, adolescente. Ellos son los que eligen los legajos y los que deciden las vinculaciones y lo que decide, Mm. en última instancia, lo que da la sentencia de adopción. Cintia, Entonces, lo que sí, te quería proponer, si vos podés, es que podamos, porque va a ser un tema bastante profundo, amplio, largo y extenso. Y bueno, son 8:30, ya te sacamos también una hora. Sí. Si lo podemos hacer en otro conversatorio para darle un espacio bastante, bueno, su propio espacio y poder abordarlo con tiempo, digamos. Porque si no, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo y va a quedar medio colgado, librado a una Ya interpretación. en el encuentro anterior se quedaron Se con quedaron muchas con cuestiones ganas. o con muchas dudas, quedó Sí, colgado este tema. La verdad que sería interesante por ahí poder organizar un sí, conversatorio, una charla en especial para este tema. sí. No, pero Yo el pensé que profe el dijo viaje que iba a eran ser 30 así de minutos, ¿no? rápido
Y no, no fue Profe, así. eran 30 minutos nomás, profe. Claro, claro. Y por eso es que te propongo, si vos podés, en algún otro momento volver a juntarnos el día que, obviamente, cualquier viernes que vos decidas y puedas, vamos a reservar este Ujú. tema para poder charlarlo contigo, ¿puede ser? Sí, sí, no hay problema. Yo estoy Sí, limitada, no porque justo los viernes tengo clases también, sí, sí. pero Pero tenés que eh, faltar. sí, Profe, Pedimos estaría permiso. bueno sí, sí, como, sí. profe, Ya ¿le nos puedo vamos a decir organizar, algo? Manuel, como es. Sí, Estaría Cintia. bueno saber los distintos dispositivos, las distintas estrategias que tenemos que utilizar nosotros como técnicos para informarle a las otras personas, por ejemplo, que quieren hacer tal trámite en tal situación, en tal problemática, que está muy bueno lo que ella estaba diciendo hoy. Totalmente. Bueno, fíjense que hoy ustedes tomaron, si tomaron nota, van a ver que los aportes que también hicieron los compañeros, más los que nos comentó la doctora, nos permite tener un panorama de qué hacer cuando se quiere viajar, ya sea de manera individual, un niño con un tutor o con un amigo, pariente o lo que fuere conocido de uno de los tutores qué hay que hacer y qué hay que hacer cuando se viaja en un contingente. Que esto es muy importante que también lo sepamos todo, porque a veces hay mucho, a veces este secretito que nos dijo Cintia, digan que es para hacer un trámite, ¿cómo se decía eso, Cintia? Actuación administrativa, Es para una actuación administrativa y sale 2.700 pesos, nada más, 2.750 creo. 2370. Ah, Hay una 2.300. cosita que me olvidé mencionar, Manuel. Sí, Los adolescentes a partir de 13 años pueden sí, viajar solos, a condición de que lo reciban un mayor responsable, y en el para lugar. eso pedimos los datos de ese mayor responsable, que lo mejor es una fotocopia de DNI con el domicilio real actualizado. Exacto. El domicilio real tiene que estar actualizado, o si no, ahora por el tema del WhatsApp se puede conseguir la fotocopia de DNI y con el domicilio real actualizado. Lo mismo, y otra cosa, el domicilio legal del DNI tiene que coincidir también, esa parte me faltó decir, que tiene que coincidir con el domicilio real de la mamá o el papá que autoriza. Si no coincide, tienen que ir a la comisaría de su jurisdicción y solicitar el certificado de domicilio que diga cuál es el domicilio real, porque lo que importa para el trámite es el real. Para todo trámite que hagamos todas las personas, lo importante es el domicilio real, que si Perfecto. no coincide con el legal del DNI, hay que pedir un certificado en la comisaría de su jurisdicción. Un chico de 13 años puede viajar solo, lo que no significa que pueda viajar sin autorización de los padres. Necesariamente tiene que Claro. tener esa autorización de los padres. Claro, Sí, sí. sí. Bueno, entonces, Siempre, hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años, los padres Con tienen que autorizar. permiso. totalmente. Yo, Siempre por con permiso. suerte, desde hace unos añitos atrás puedo viajar solo. Sí. Recientemente. Recientemente ahora me siento más libre. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber compartido este conversatorio. Cintia, te agradecemos mucho que nos Un hayas placer. regalado tu tiempo y tus conocimientos. Te vamos a invitar entonces para seguir charlando sobre lo que es adopción, que tiene muchos vericuetos. Nuestros alumnos, como verás, tienen muchas preguntas, son muy curiosos y muy Tienen indagadores, mucho interés por este tema, se ve. se tienen mucho interés. Así es que, bueno, te agradezco mucho. Y a todos Bueno, Muchísimas un gracias, placer. doctora, por su tiempo. Queremos La Un verdad adoptar placer. por que eso. súper interesante y a mí en lo particular me sirvió un montón porque yo debo hacer esos permisos. Sí. Así que pronto les estaré visitando. Listo, Bueno, acordate, manda un WhatsApp y te mandamos ahí los requisitos, no hace falta moverse mucho. Un WhatsAppeo y nosotros Perfecto. mandamos los requisitos, vos después llevas todo y antes de 24 horas o antes, la doctora ya te entrega su papel ¿y qué te vamos a sí, cobrar salvo si que sos tengamos amiga? mucho permiso y no nos dé el tiempo, pero en el día tratamos de hacerlo Tratamos, pero mayormente. hay que ir con tiempo, Y siempre le el pedimos a la gente, trámite. vayan con Sí, tiempo. seguro, Sí, seguro. Más de ahora 8 que a por 10. ahí vienen las fechas Sí, de viaje, de vacaciones, todo el mundo quiere el permiso. sí, hay gente que va Sí, y se 20 enoja. minutos.
Sí, sí, hay gente que va y De se 8 a enoja 12 porque no le recibimos ganan la el día, documentación. pero no estamos hablando de papas, estamos hablando de niños. Tiene que haber un Sí, sin cierto lugar a control de la dudas. documentación y la legalidad por parte de los abogados, porque Y después hay todo... veces que nosotros hacemos contingentes, disculpa Manuel porque nos ha pasado, a mí ha llegado gente de Tatacuá porque los Ujú. juzgados de paz no quieren hacer, entonces vienen Goya, Bellavista, también hacemos porque vienen, o sea, nos mandan los colegios a través de servicio puerta a puerta, o sea que nosotros hacemos el permiso porque es provincial, los que puedan acudir al trámite sí es presencial, Ujú. Perfecto, pero no hacemos, Perfecto. hacemos también el interior. muy bien. Muchísimas gracias a todos y si Dios permite, nos vemos el próximo viernes con algún otro tema interesante. Bueno, Perfecto, hasta muchísimas luego. gracias. Chao, chao. Dejo Buenas Chao, de... Nos vemos chao. noches. mañana.